Marcos 3, 7 al 35 dice la Escritura. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, al que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Viene después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Éxito por un lado y oposición por el otro son realidades que enfrentó el Señor Jesús en su ministerio. En los textos que hoy acabamos de leer encontramos la respuesta de 4 grupos de personas al ministerio de Jesús. Identifiquemos esos 4 grupos de personas y extraigamos de sus actitudes hacia Cristo y su ministerio principios espirituales y enseñanzas prácticas para nosotros. Primeramente, identifiquemos esos 4 grupos. ¿Puede usted identificar esos grupos? Número 1, las multitudes. El primer grupo que aparece en estos textos que leímos son las multitudes. Número 2, sus discípulos. Número 3, los escribas de Jerusalén. Y número 4, la familia de Jesús. 4 grupos de personas que convergen en este momento en una persona y en su obra, en el ministerio de Cristo. Si usted recuerda lo que hemos estado leyendo en el Evangelio según San Marcos, Cristo aparece de una manera activa, haciendo la obra de Dios, de una manera incansable, haciendo la obra de Dios, sanando enfermos, liberando a los endemoniados, pero sobre todo predicando la palabra del reino.
Él ya no tenía casi tiempo, no tenía ni tiempo ni espacio. En este contexto hay 4 grupos de personas que hacen de este ministerio un ministerio de tensión, un ministerio duro, difícil, pero del cual debemos aprender. Porque de alguno de estos grupos de personas nos vamos a identificar. Así que el primer grupo son las multitudes, el segundo grupo, los discípulos, el tercero, los escribas de Jerusalén y el cuarto, la familia de Jesús. Los 2 primeros, las multitudes y los discípulos, están a favor de Jesús, oprimen a Jesús, están al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque están a favor de Jesús y son objeto y beneficiarios del ministerio de Cristo. Sin embargo, los otros 2 grupos, los escribas y la familia de Jesús, se oponen a Jesús. Aprendamos acerca de estos grupos. El primer grupo dijimos que son las multitudes. Se encuentran en el versículo 7 al versículo 11. Mas Jesús se retiró, ¿a dónde? Al mar, con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea. ¿A dónde fue Jesús? Al mar. La palabra dice que Él se retiró. ¿Cuál era la intención de Jesús? Estar a cierta distancia. Retirarse es tomar distancia. ¿Cuál era su propósito de retirarse y tomar distancia? Si yo le digo, me voy a retirar, me voy a ir al mar, ¿usted en qué va a pensar? ¿Se imagina al hermano Andrés ahí tirado en la playa, descansando? Jesús no fue a hacer eso, fue a cumplir un propósito. ¿Y quiénes fueron beneficiados en ese retiro? Las multitudes. Aparecen los discípulos, pero todavía no habla de los discípulos. Es importante notar esto. Cuando usted hace el estudio del libro de Marcos, encontrará un estilo literario interesante. Algunos le llaman el sándwich. Usted va a encontrar en muchos textos o pasajes que habla de algo, introduce otro evento y después vuelve a retomar el tema. Entonces, y aunque sean eventos diferentes, el segundo evento que viene después de otro en medio aclara la visión del que está antes. Eso usted lo va a ver muy común en el libro de Marcos. Por eso habla de los discípulos y habla de las multitudes. Después habla de los familiares de Jesús que se dieron cuenta que Jesús estaba siendo oprimido, que su ministerio lo estaba consumiendo humanamente. Vienen los escribas y después viene su familia. Aparecen familiares o amigos, aparecen otros y después explica a la familia. Usted va a ver esa clase de estilo literario en el libro de Marcos. Bien, vamos entonces a analizar estas partes, estas perícopas, estas secciones. Entonces, el primero tiene que ver con las multitudes, con el ministerio de Jesús hacia las multitudes. Repite lo que ya ha repetido en los primeros capítulos de Marcos, cómo opera el Señor Jesús. Las multitudes son el objeto del ministerio de Jesús. Cristo en su ministerio público viene a servir a las multitudes, a todas las personas, a todos los que vienen a Él. Nos recuerda lo que dice Dios: aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Jesús viene a recibirnos y debemos entender que en el ministerio y que en el mensaje del Evangelio estamos para alcanzar a las multitudes. No necesariamente estamos hablando que vamos a organizar eventos masivos. Una cosa son los eventos masivos y otra cosa es el servir a las multitudes. Jesús tenía multitudes porque atraía a las multitudes, porque las multitudes que buscan satisfacer su necesidad. Satisfacer su necesidad. Las multitudes buscan aquellas cosas que satisfacen su necesidad. La gente tiene necesidades y por eso es que atiende a los eventos multitudinarios. Necesita distraerse y por eso va a conciertos, por eso va al cine, por eso va a lugares a donde hay gente, donde hay muchos. Quiere distraerse. La gente tiene una necesidad.
Pero cuando hablamos de las multitudes en el Evangelio de Marcos, encontramos multitudes que tenían una necesidades muy particulares. ¿Cuáles eran estas necesidades? Enfermedades y demonizaciones. La gente necesitaba a Cristo para ser liberada. La gente estaba atada. A Jesús lo rodeaban la gente que estaba atada y estaba azotada. Los seguían multitudes que estaban atados y que estaban sometidos bajo la tiranía de Satanás y de este mundo. Jesús, hermano, atraía a estas multitudes, dice aquí la Escritura, ¿sí?, que de Jerusalén, versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. ¿Qué es lo que atraía a las multitudes? Las grandes cosas que hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista, ¿qué? La barca. Entonces, él hacía grandes cosas y se retiró ¿a dónde? Al mar. Pero ¿qué les pedía a los discípulos? Que siempre tuvieran lista la barca. ¿Para qué debía tenerla a sus discípulos listas la barca? Yo quiero que vea esto. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. ¿Cuál era la causa? Las multitudes. ¿Para qué? Para que no lo oprimiesen. Ahora, ¿por qué no quería que lo oprimiesen? ¿Será que obviamente cualquier persona no quiere que esté la gente encima de él? Pero ¿usted cree que Jesús rechazaba a las multitudes? No, es evidente que no rechazaba a las multitudes, sino que tenía que encontrar la forma de servir a las multitudes. Y él las sanaba, pero ¿qué era la prioridad de su ministerio que ya hemos visto en los primeros capítulos de Marcos? Predicarles la palabra. Vemos en otros pasajes que lo que hacía Jesús desde el mar, retirado de la orilla, que era predicarles la palabra. No había micrófonos, así que los discípulos no la hacían ahí de guaruras, eran insuficientes, sino que les decía, tengan lista la barca. ¿Para qué? Para predicar desde la barca y aún salir huyendo en la barca, es decir, terminar y poder irse a otro lado para poder continuar su ministerio o retirarse a buscar a su Padre celestial. Entonces, ahora bien, ¿cómo es que la gente recibía de Jesús? Versículo 10 nos aclara algo, porque había sanado a muchos. ¿Qué sabía la gente de Jesús? Que Jesús sana. Y la necesidad de la gente era extraordinaria. Había muchos enfermos y solo había un Jesús. Pero la gente, ¿qué buscaba? Porque era el patrón que veían, los sanadores. Y sabían que Jesús sanaba de una manera extraordinaria que ningún otro sanador hacía. Entonces, ¿qué hacía la gente? Llegaba con Jesús, versículo 10, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Es decir, que era una turba de gente que llegaba con Jesús, lo que quería era tocarle. Y no era uno, no eran dos, no eran 10, eran multitudes que querían tocarlo, porque si lo tocaran, recibían salud. Ellos tenían la esperanza, tenían la fe, que querían tocarlo. ¿Pero qué hizo Jesús? Se tuvo que retirar. Jesús sabía que él podía sanar. Ahora, hay otro pasaje en donde dice que él era oprimido, pero de él salió virtud de un toque, que fue el de la mujer de flujo, porque fue una mujer que tuvo una fe. ¿Qué es lo que venció esa mujer? Esas multitudes que lo apretujaban, y recibió virtud porque esa mujer tuvo fe. Entonces yo quiero ver o hacerle ver lo que debe resaltar aquí. ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrarle a la gente? Que Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a sanar, Él vino a liberar, pero también vino a predicarles el Evangelio. Por eso se
retiraba. Y los espíritus inmundos no necesitan ser tocados. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había una guerra espiritual y lo querían delatar para poder acusarlo, para poder detenerlo. Porque como hemos explicado, Satanás siempre quiere detener el propósito de Dios y va a estorbar la palabra. Y mas él, dice, le reprendía mucho para que no le descubriesen. Así que él no se negaba a sanar y liberar, pero se alejaba de la gente para enseñarles. No se alejaba de la gente, sino se alejaba de la opresión de la gente. La opresión de la gente. La gente entonces recibe lo que necesita. La gente, nosotros, las multitudes, porque usted y yo aún somos multitudes con necesidades, no somos muy diferentes a esas personas. Nosotros recibiremos de Jesús lo que necesitamos, salud y palabra. Es algo importante que debemos entender. Jesús está para otorgarnos, ¿qué? Sí, nuestra sanidad si estamos enfermos, nos la puede dar, pero sobre todo de Él tenemos la seguridad que recibiremos la palabra. La palabra, la palabra. Esto representa, hermano, la actitud correcta al portador del mensaje de Dios. Hay una lección que puedo aprender de aquí, hermano. Siendo multitudes, siendo gente común y corriente necesitados, lo que necesitamos es una actitud correcta hacia aquel que trae el mensaje de Dios. Jesús no era un simple sanador, ya lo hemos visto. Era el portador del mensaje de Dios. Él era el portador del evangelio. Él era el evangelio. Él era la buena noticia. Él traía la buena noticia. Y entonces, aprendemos de las multitudes la posición o la actitud correcta que debemos asumir hacia el mensaje de Dios. ¿Y cuál es? Necesitamos tener un corazón enseñable y fe. Necesitamos un corazón enseñable y fe. La gente los seguía para ser sanados, pero sí, hay mucha gente que fue sanada y mucha gente que aunque no necesitaba salud, ¿qué iba a hacer? A escuchar su palabra. Muchos al final no lo siguieron, muchos no entendieron su palabra, pero por eso, hermano, debemos entender nosotros y aprender de ellos que necesitamos asumir ante la palabra de Dios una actitud correcta y necesitamos cada uno de nosotros un corazón enseñable. Usted no viene a la iglesia a recibir milagros. Yo no vengo a predicarles milagros. Yo no vengo a llamarlo al altar para que usted reciba un milagro. Venimos a predicarles la palabra. Porque si algo sucede en su corazón, ese es el milagro que Dios quiere hacer. Y en medio de la presencia de Dios, en medio de la comunión en la iglesia, Dios puede hacer milagros, Dios lo puede sanar. El Espíritu Santo es el portador de vida, es el portador de salud, es el portador, hermano, de la sanidad, de las señales, de los prodigios y de los milagros. Realmente quien hace los milagros no son los portadores de los dones, sino el dador de los dones. Por eso cuando la iglesia se reúne, cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos de la comunión en una actitud correcta para aprender la palabra, para escucharlo ahí, en una de esas palabras el Señor envía una palabra de sanidad. Como dice el Antiguo Testamento, envió su palabra y lo sanó. No nada más espiritualmente, sino aún físicamente. Hay muchos problemas que tenemos, muchas cargas que tenemos, muchos azotes que vivimos, hermano. Aún físicamente, ¿por qué? Porque nuestra mente está enferma, porque nuestro espíritu está enfermo. Sin contar aún las enfermedades físicas que abundan. Pero aún ellas, hermano, tenemos a un Cristo que escucha la oración. Y para ello, hermano, usted y yo necesitamos orar a nuestro Dios. Las multitudes. El segundo grupo que realmente surge de estas multitudes son los discípulos. Las multitudes venían a Jesús, pero los discípulos fueron llamados por Jesús. Hay una diferencia entre las multitudes y los discípulos. Las multitudes son atraídas por lo que Cristo puede darles de una manera práctica y convenenciera. Pero los discípulos es un grupo de gente muy particular porque los discípulos de Cristo no vinieron solos. Cristo fue por ellos. Se los trajo el Padre.
Y vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cómo fue eso? Versículo 13. Del mar, ¿a dónde se va? Dice, después subió al monte. En el mar hay multitudes, pero ahora, ¿a dónde se va? Al monte. ¿Qué fue a hacer al monte? Fue a orar a Dios. Y dice otro pasaje paralelo que oró toda la noche. ¿Por qué fue a orar? ¿Qué fue a preguntarle a su padre? La lista de los discípulos. ¿A quienes había de llamar? A consultar con su padre a aquellos que habían sido escogidos para hacer la obra de Dios. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Palabra interesante que tiene mucho significado. ¿A quién llamó Cristo? No son los que ellos quisieron, no son los que tenían necesidad, sino a los que él quiso. Y nos recuerda lo que dice más adelante, a los que él llamó, también los predestinó para cumplir propósitos. Dios es el que llama, Dios es el que nos constituye, Dios es el que nos ordena, Dios es el que constituye un discípulo. Un discípulo no puede hacerse por sí mismo, si no lo hace Dios, si no lo llama al Padre, si no lo conforma al Padre, es obra completamente de Dios. Entonces, Cristo, ¿a quién escogió? A los que Él quiso y vinieron a Él. Fíjese, Él los escoge y Él los llama y ellos reciben la voz, atienden a la voz y van a Él. Jesús oró a su Padre y les dijo, vengan. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron. ¿Eso quiere decir que ahí ellos son perfectos? De ninguna manera, son llamados. Los discípulos no son perfectos, pero son llamados. Eso es maravilloso, hermano, porque ni usted ni yo somos perfectos, pero hemos sido llamados. Los discípulos somos llamados por Dios. Y nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Solamente escuchar la voz y seguirle. Es lo que hicieron los discípulos. Recuerde, cuando Jesús pasó por el banco del que cobraba impuestos de Leví, le dijo, ven y sígueme. Se levantó y lo siguió. Cuando fue con los pescadores, les dijo, vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos fueron y lo siguieron. Y entonces, ¿por qué responden? Porque fueron llamados. ¿A qué fueron llamados? Dice el versículo 14, y estableció a 12. Esto es importante porque este es un grupo exclusivo, es una élite, es un grupo especial, un grupo de 12 que hace referencia a lo que en el Antiguo Testamento se levantan 12 tribus. El 12 es importante. Jesús utiliza ese mismo principio y establece a 12. Y así se conocen como los 12. ¿Qué habían de hacer los 12? Estar con Él. Lo primero que van a hacer los 12, ¿qué es? Estar con Él. Entonces, y estableció 12 para que estuviesen con Él. Es decir, Dios está interesado en las multitudes, pero para trabajar en todos los tiempos con las multitudes, necesitaba Jesús empezar ¿con quién? Con 12. Jesús fue un líder que cuando se analiza como líder fue sabio y supo hacer la obra y lo hizo con 12. Estos 12 que hicieron estar con Él. ¿Para qué los llamó? Para que estén con Él. ¿Por qué alguien que es llamado tiene que estar con un maestro? Para aprender de su maestro. Ellos son llamados discípulos. Y no hay discípulos si no hay maestro. La relación entre los 12 y Jesús es de discípulos y maestro. ¿Qué van a hacer los 12 al estar con Cristo? Recibir instrucción porque ellos son discípulos. Y cuando el maestro es tomado, ¿cuál es la labor de los discípulos? Seguir la labor del maestro y ellos se convierten entonces en los maestros. Seguir son llamados para poder, ellos son el magisterio, ellos son los llamados para enseñar y llevar el mismo mensaje que aprendieron ¿de quién?
de Jesús. Jesús, cuando los llama a la gran comisión, les dice: vayan a todas las naciones enseñándoles que las cosas que yo les he mandado, las cosas que ya aprendieron. Y por eso, a medida que ellos inician su ministerio, de hecho, en tiempo de la resurrección, algunos decían: ¿te acuerdas que había dicho? Porque hasta entonces les hizo sentido, pero si no hubieran estado con Cristo, no hubieran tenido esas palabras. Por eso, hermano, no hay apóstoles fuera de ellos, porque ellos estuvieron. Aún el apóstol Pablo recibió palabra de Dios, pero el mismo apóstol Pablo es reconocido como el apóstol Pablo con una autoridad grande, que él mismo dice: yo soy un abortivo, al último de todos, y dice: yo no fui a hacer la labor, sino fui con los de reputación, con los que habían estado con el Señor, con los que habían estado con el Señor. ¿Quiénes son? Estos 12 discípulos. Entonces, estaban con él para aprender. Seguimos ahí en el versículo 14. Y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. ¿Cuál es la relación entre los 12 y Cristo? De discípulo, maestro. Ahora, la palabra que se utiliza ahí, que dice enviarlos, es la palabra que hoy tiene que ver con la palabra apóstol. Un apóstol es un enviado. Entonces, lo que está diciendo aquí, los 12 iban a estar con él y los iba a apóstoles, los iba a enviar. Utiliza la misma raíz de donde viene apóstol. Por eso es que ellos se convierten en los apóstoles, los enviados. Y los enviados no nada más dicen: soy enviado. Tú eres enviado con un propósito. Por eso muchos apóstoles de este tiempo, que nada más la gente los está sirviendo, esos no son apóstoles. Tienen un título solamente. Pero la iglesia, en un sentido, tiene una misión apostólica, en el sentido de que es enviada. Entonces, los discípulos, que son enviados. ¿Pero a qué son enviados? Y fueron enviados desde vida del Señor Jesús. En muchas aldeas ellos predicaron. Y después, cuando viene el Espíritu Santo, ellos, la Biblia no dice fueron enviados. Cuando el Espíritu Santo en Hechos 2 desciende, dice: y ellos salieron con la unción del Espíritu Santo, porque el llamado y el envío ya había sido recibido. Y ellos, con el poder del Espíritu Santo, salen a cumplir este propósito y cumplir la gran comisión que ellos habían recibido. Pero aquí Jesús está estableciendo las bases. ¿Para qué estableció 12? Y aquí no dice 13, 14, las multitudes, sino ¿a cuántos? A 12. ¿De dónde depende nuestra doctrina cristiana? De 12. Del testimonio de los 12. Aunque Juan Marcos no fue uno de estos 12, él recibió la palabra ¿de quién? De uno de los 12 o de varios de los 12. Es gente que recibió el testimonio de Cristo de primera mano. Y entendemos que lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento es precisamente lo que los discípulos nos están enseñando de Cristo. Somos una iglesia apostólica en ese sentido. La iglesia de Cristo es apostólica porque recaemos sobre la autoridad y sobre la enseñanza de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de los 12. De los 12. Entonces, fueron enviados a predicar. Ahora, no fueron enviados solamente a predicar una palabra, sino además dice, igual que Jesús. Jesús predicó la palabra, sanó enfermos y liberó demonios. Entonces, los discípulos, ¿qué iban a llevar? El mismo mensaje. ¿Por qué Jesús les da a los discípulos la misma autoridad que Él tiene? Porque es el mismo mensaje. Y debemos creer esto, hermano: el mismo poder y la misma autoridad que hubo en Cristo, el mismo espíritu que estuvo en Cristo, está en la iglesia. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Y una vez que me vaya, mayores cosas verán, porque yo voy al Padre. Grandes cosas veremos, porque es el mismo mensaje. Y dice: y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La autoridad es la misma. Y Jesús transmite su autoridad a los discípulos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno.
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Déjeme resaltar esa última. Y vinieron a casa. Se retira al mar. Del mar al monte. Y del monte a la casa. En el monte tiene intimidad ¿con quién? Con el Padre. Llama a sus discípulos y entonces va a la casa ¿para qué? Para tener intimidad ¿con quién? Con sus discípulos. Porque ellos sabían de estar con el Maestro. Y entonces establece un primer círculo alrededor de Cristo para poder instruirle, porque tenían autoridad y ellos iban de transmitir esa autoridad. Y fueron y vinieron a casa. Este grupo se convirtió en el grupo íntimo de Jesús, el que estaba con él. Por eso cuando Pedro niega al Señor Jesús, la criada de la casa dice, tú estabas con él, tú estabas con él. Hasta su hablar lo delataba por ser Galileo, porque estaba con él. Pedro directamente negó al Señor Jesús, porque Pedro estaba con Jesús. Usted y yo no podemos negar que estamos con Jesús. Si verdaderamente estamos con Jesús, estamos aprendiendo de Él. Pero ¿qué pasó en la casa donde el propósito de la casa era tener intimidad? Se llenó de gente. ¿Para qué estaba el grupo? Para estar con Él. Sí. Cristo es Dios con nosotros. La profecía dice, Emmanuel, Dios con nosotros. El tabernáculo de Dios entre nosotros. Nosotros, hermano, necesitamos de Cristo. Los discípulos siempre están cerca, rodeando a Cristo. Y eso define a la familia espiritual. La definición de la familia espiritual es aquel grupo de personas que rodean a Cristo y se convierten en su familia y sus cómplices en su obra divina. Dios puede hacer todo por sí mismo, Dios es creador, su espíritu lo hace, pero Dios ha escogido obrar a través de su iglesia, a través de los discípulos y después de su iglesia. Para inclusive, hermano, la iglesia no nada más ha sido llamada para servirnos a nosotros mismos como iglesia, sino aún servir a las multitudes. Porque Dios ama a este mundo y aunque muchos se van a perder, Dios nos llama a amar, Dios nos llama a servir. Vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo es el de los escribas, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Fíjense, no podían ni comer, no los dejaban ni comer. Aquí viene el sándwich que le comentaba. Cuando oyeron los suyos, ¿quiénes? Los suyos. Entonces ya habla de un grupo que es familiar a Jesús. Vinieron para prenderle. ¿Qué es eso de que vinieron para prenderle? Porque decían, está fuera de sí. O sea, un grupo familiar de Jesús, ¿qué pensó de Jesús? Que está fuera de sí. En términos planos, corrientes y de nuestro tiempo está volviéndose loco. Y hay gente que piensa que Jesús fue un loco. Está fuera de sí, no come. Ya tiene un grupo ahí. Y eran, dice, de los suyos. ¿Vinieron para qué? Aquí fueron para aprender, para llevárselo. Quiere decir Jesús, pero te vamos a dar tratamiento, estás mal, entiende. Es decir, era un grupo familiar a él, pero que estaba en oposición a él. Entonces, este es el pancito de arriba. Pero vamos a entrar, aquí viene Marcos y nos instruye a otro grupo y nos lo pone aquí, sustanciosamente nos lo describe y nos dice, así el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Fíjese, desde Jerusalén. ¿Dónde están aquí? En el mar de Galilea.
que está en el norte de Palestina, y Jerusalén está al otro lado, en el sur. Y vienen desde Jerusalén, porque empezaban a seguir el ministerio de Jesús de cerca. Y todos esos escribas, ¿quiénes eran los escribas? Gente que conocía la ley de Dios, era gente religiosa y bien instruida. Y hemos estado viendo en los pasajes de Marcos que hemos estudiado, es que los religiosos todos estaban en conflicto con Jesús, o la mayoría. La religión estaba en conflicto con Jesús. ¿Por qué? Porque no asimilaban, que Jesús perdonara pecados. No asimilaban que Jesús comía con pecadores para guiarlos al evangelio. No concebían que sus discípulos no tenían que ayunar. Ellos no concebían que Jesús era el Señor del sábado. Si se da cuenta, estaban en continuo conflicto. Y en esta ocasión, Jesús ha de dejarles en claro que Él representa el reino de Dios en victoria sobre el reino de las tinieblas, y eso no lo entendían y no lo asimilaban. Este grupo es un grupo muy interesante, porque este grupo llega a una conclusión incorrecta, pero sumamente peligrosa. Es un grupo religioso. Los religiosos y estudiosos, ¿no pensaríamos que han de llegar a las conclusiones correctas? ¿No pensamos que la ciencia debe tener razón? ¿No pensamos que la gente de experiencia debe tener razón? Esta era la clase de persona que venía a confrontar a Jesús, y la conclusión a la que llegaron fue que Jesús echaba fuera demonios. ¿Por qué? Porque tenía alguna influencia con Belcebú. ¿Quién era Belcebú? El príncipe de los demonios, es decir, el demonio más grande, un demonio importante que gobierna a los demás demonios. Por eso Jesús, cuando les explica algo, Él lo relaciona ¿con quién? Con Satanás. Es decir, que estos hombres llegaron a la conclusión de que Jesús estaba operando bajo la influencia de Satanás. Y operando bajo la influencia de Satanás, tenía autoridad sobre los demonios de menor grado o más pequeños, y por eso es que Jesús echaba fuera demonios. Esa conclusión entendemos que es una conclusión incorrecta, pero no nada más eso. Es una conclusión sumamente peligrosa. Es la conclusión y la blasfemia más grande que se puede concebir, no decir. Estos hombres no nada más lo estaban diciendo, lo estaban concibiendo y lo estaban transmitiendo. Porque ahí no dice, llegaron con Jesús, tú estás echando fuera demonios. No lo llamaron en privado. Seguramente es lo que les decían a la gente. No lo crean, este está echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque es del reino de las tinieblas. Está bajo la influencia de Satanás. Imagínense a qué grado los maestros de Israel, porque eran considerados maestros de Israel. Pero definitivamente Cristo es el que había sido enviado. ¿Para qué? Como maestro de Israel. Juan el Bautista fue enviado como maestro de Israel. Y Jesús ahorita es el que toma la batuta para instruir a su pueblo. Por eso dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, porque Israel no le recibió. La conclusión es la siguiente, que Jesús echaba fuera demonios por la influencia de Satanás. Jesús les hace ver el error de su conclusión, mostrándole lo ilógico de sus argumentos. Y a través de esa demostración de que sus argumentos son incorrectos, Cristo vino a hablar de la autoridad y de lo que Él vino a hacer. Cristo vino representando un reino rival al de las tinieblas. Porque Jesús dice, no tiene lógica lo que ustedes dicen. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Satanás no puede atacarse a sí mismo. Así que si yo ataco el reino de las tinieblas es porque yo represento a un reino rival al de las tinieblas. Y por eso es que aquí estoy haciéndole guerra al reino de las tinieblas.
Por eso cuando la gente me toca es sanada. Por eso cuando me ven los demonios se humillan y ellos mismos reconocen quién soy. Yo vengo a representar el reino de la luz. No vengo a contribuir al dicho reino, sino a destruirlo. Yo vengo con autoridad, la misma autoridad que había de darle a sus discípulos. Jesús a través de este pasaje les dice, versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte aquí en esta parábola? Satanás. El hombre fuerte es el que gobierna la casa, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad para poder saquear la casa, los bienes, es decir, este mundo que está perdido y que está bajo el poder de Satanás. Primero tiene que venir Jesús y atarlo. Y entonces una vez que lo ata, puede venir y saquear su casa. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Antes de entrar ahí, Jesús viene a decir, yo vine a atar a Satanás. Y si está siendo liberada la gente, fíjese, esto es importante, si está siendo liberada la gente, si está siendo sanada la gente, es porque Satanás ya perdió su poder. Porque Satanás es inferior a Cristo. No viene Jesús a decir, yo vengo a reemplazar a Satanás y a ponerme de su lado. Yo estoy sobre él y ya lo até. Yo ya lo até. Él está vencido. Él está vencido. Yo vengo a establecer el reino de Dios. Por eso hay dos reinos, hermano. El de las tinieblas y el de Cristo. ¿Por qué la gente está atada? Porque está sometida por el reino de las tinieblas, pero la gracia de Dios nos traslada al reino de su amado Hijo y ahí recibimos liberación, sanidad y gracia, perdón. Jesús entonces les hace ver en el versículo 28 que leímos su espantosa condición espiritual. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean. ¿Sabe lo que es una blasfemia? Es una palabra que atenta en contra de lo santo. Cualquier palabra en contra de los santos es una blasfemia. Las groserías son blasfemias. Las falsas enseñanzas, se dicen cosas blasfemas, palabras satánicas. Satanás está lleno de blasfemias y los hombres perdidos están llenos de blasfemias. Pero el versículo 29 nos habla de algo más grave. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene más perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesús está diciendo algo muy grave, muy fuerte. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y mire el versículo 30, cómo relaciona lo que Jesús dijo. ¿Y con quién? Porque ellos, ¿quiénes? Ellos, los escribas, habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cuál era el espíritu que tenía Cristo? Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron ellos? Tiene espíritu inmundo. Esa es dijeron una blasfemia. ¿Y qué Jesús está diciendo? Ese es un pecado muy grave, sin perdón. Entonces nos está hablando de la condición espiritual de los maestros de Israel, de los hombres que conocen la ley, de los hombres que conocían la palabra de Dios, las escrituras, que interpretaban las escrituras. ¿Qué Jesús está diciendo? Están perdidos. Están perdidos. Está claro que estos hombres estaban perdidos a pesar de ser religiosos. Entonces, puesto en manera de pregunta, ¿es posible ser religioso y estar perdido? Sí. La blasfemia contra el Espíritu
se conoce como el pecado imperdonable. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es un pecado que hace que la conversión y el perdón sean ya imposibles. Consiste en el consciente, malicioso y voluntario rechazamiento y blasfemia en contra de la evidente y convicción del testimonio del Espíritu Santo con respecto a la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndola contra toda evidencia y convicción al principio de las tinieblas, bajo el impulso del odio y de la enemistad. En otras palabras, es rechazar voluntariamente, con toda la comprensión, con odio en el corazón, que Cristo, que su obra sea buena y que venga de Dios, y que lo que es de Dios tenga otro origen, que tenga satánico. Es como que si usted le predica el evangelio a una persona, diga, no, tú me estás predicando algo satánico, cuando el mensaje que les traemos es santo. Y cuando con todo odio, con toda alevosía y conociendo que tenemos demostración de poder, que compartimos la palabra, no la quieren creer y la rechaza, eso es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de poder ver la salvación que solamente se puede realizar a través de Jesucristo. De los que cometen este pecado esperamos un odio a lo divino y un deleite en ridiculizar y ultrajar todo lo que es santo y un absoluto descuido respecto al bienestar de su alma y de su vida futura. El pecado imperdonable, hermano, es no aceptar a Cristo. Hay algunos creyentes que se han preguntado, ¿habré yo ya pecado? ¿Tendré yo el pecado imperdonable? ¿Alguien ha caído en esa duda? Si usted está preocupado, para que usted sepa el pecado imperdonable, una forma de identificarlo es, si usted está preocupado de haber pecado de esta manera, no ha cometido ese pecado. El pecado imperdonable es un pecado de dureza de corazón al grado de estas personas. Ven a Jesús, ven la gloria de Dios en él, ven sus obras, es el Hijo de Dios, es el Mesías, toda evidencia está ahí. Física, espiritual, los demonios se le someten, hace bien a las personas, trae el mensaje del evangelio. La gente puede reconocer que habla con autoridad, él es enviado del cielo, refleja la gloria de Dios y aún decir, tiene demonio. Qué dureza de corazón hay. Esos hombres son los que llevaron al Señor Jesús a la cruz del Calvario. No tienen perdón. Si alguno se arrepiente, ¿recibirá perdón? Sí, pero precisamente el no pedir perdón es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, hermano, es la determinada acción de rechazar la gracia de Jesucristo y el amor de Dios. El verso 30 da la razón del juicio. Que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. No reconocen quién obra en Cristo. ¿Quién es Cristo? Un hombre, si reconoce a Cristo, no tiene. Si un hombre no reconoce a Cristo, no tiene remedio. Está muerto en sus pecados. Y si sigue en esa condición, morirá en ellos y morirá sin perdón. Pero si usted reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, que confiesa en su corazón que Jesús lo levantó, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Esto es el evangelio, hermano. Es el mensaje del evangelio. Estos hombres aquí representan a los que están perdidos. Representan a aquellos que rechazan la gracia de Dios. Aquellos que a pesar de ver el amor de Dios, de que hay gente que ha sido sanada, hay gente que ha sido liberada y aún así rechace la gracia de Cristo, es gente que no tiene ninguna oportunidad a menos que se arrepienta. Porque eso sí, hermano, no hay pecado que la gracia de Cristo, que la cruz de Cristo no cubra. Solamente lo único que no puede cubrir es que no acepte esa gracia.
que no acepte esa gracia. La familia de Jesús es el último grupo de personas. Los hermanos y su madre son la familia de Jesús. Aquí aparece en este pasaje, dice, pero los escribas, versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre. Y no pudieron entrar. ¿Dónde se quedaron? Afuera. ¿Y qué hicieron? Lo llamaron. Jesús llamó a sus discípulos adentro y la familia de Jesús llama a Jesús afuera. Jesús los metió y la familia de Jesús lo quería sacar. ¿A qué vinieron o a qué venían los suyos? Para prenderle. ¿Por qué pensaban que está fuera de sí? ¿Quiénes son los que fueron? Su madre y sus hermanos. O sea, estamos hablando de María. María. Jesús tuvo hermanos. Aquí lo dice. Entonces, este es uno de los textos que nos hablan de que Jesús tuvo hermanos. Algunos dicen es que eran sus primos. Es algo extraño. Algunos hablan de que eran hijos adoptivos de Jesús, pero no de María. De José, pero no de María. Eran hermanos adoptivos. La realidad es que la Biblia no lo dice. La Biblia dice que vinieron sus hermanos, los hermanos de Jesús y su madre. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué esperaría usted de María? Que reconociera el ministerio de Jesús. ¿Pero qué pasó? No lo reconoció. ¿María sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Sí lo sabía. ¿Ya había recibido alguna exhortación de Jesús? Desde los 12 años le dijo, es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre. Recuerde cuando Jesús se quedó en el templo y cuando lo encontraron sus padres, José y María, preocupados, Jesús les dice, ¿por qué se preocupan? ¿No saben que es necesario que yo esté haciendo la voluntad, los negocios de mi Padre? Jesús dijo en ese momento, los negocios de mi Padre. Es hacer la voluntad de Dios. Los negocios del Padre son la voluntad del Padre. Y aquí están los hermanos de Jesús oponiéndose a Jesús. Se sobreentiende que las intenciones aparentemente buenas no eran consistentes con el llamado de Cristo. Y por eso la respuesta de Jesús hacia su familia, por un lado, es ruda. Los ignoró. Bueno, no sabemos si salió a verlos, pero Jesús ahí no se inmutó y dijo, ya vienen por mí, sí, estoy loco, yo creo que necesito tratamiento. No, dio una respuesta y fue una lección para sus discípulos. Fue una respuesta dura. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? A ver, ¿cuántas madres de familia hay aquí? ¿Le gustaría que alguno de sus hijos le contestara así? ¿Y tú quién eres? Tú no eres mi madre. ¿Quién es mi madre? Va usted por su niño a la escuela y oye, ya llegó tu mamá. ¿Y quién es mi madre? A lo mejor no lo dijo tan duro, pero Jesús dijo, ¿y quién es mi madre? La verdad es que piensa, qué rudo, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús está dando una palabra muy interesante. Y entonces todo el mundo se ha de haber quedado. Ahí están María y los hermanos, ¿sí? Están afuera. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, ¿quiénes habrán estado alrededor de él? Los discípulos. Mirando a los que estaban alrededor de él, los que están atendiendo, los que están escuchando, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién es mi familia? Y los voltea a ver a los discípulos, a los que están allá a su alrededor y les dice, ustedes son mi familia.
Ahora, Jesús rechazó a su familia, no rechazó a María, no rechazó a sus hermanos como familiar. Jesús era bueno. Jesús dice que después, a los 12 años, regresó con su padre y se sometió a ellos. Jesús ve en la palabra como un hombre responsable, alguien que siempre fue responsable con su madre, aun con sus hermanos. Pero él tenía ahí un llamado de Dios y les dice: mi familia espiritual son ellos. Fíjese, no es María la que ejerce una autoridad en el reino de Dios sobre la iglesia. ¿Quiénes son? Ellos, los discípulos. ¿Quiénes fueron llamados a predicar? ¿Quiénes fueron llamados a liberar? ¿Quiénes fueron llamados a establecer las bases del evangelio? La iglesia no es mariana, la iglesia es apostólica. La iglesia de Cristo viene de Él. Entendemos que Cristo, el Hijo de Dios, nació de María, pero la iglesia nace de Cristo, por la operación del Espíritu Santo, por la proclamación de la palabra apostólica y del testimonio de los llamados por Dios para esa misión, para esa labor. María fue llamada por Dios, ordenada, escogida y santificada para poder dar a luz al Mesías, al Hijo de Dios, por lo cual creemos que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. María tiene un lugar preponderante, importante en el reino de Dios. Pero la predicación y el evangelio fue establecido por los discípulos. Seguramente ella fue un testigo importante. Estaba entre los discípulos después de la resurrección de Cristo. María estaba entre ellos dando testimonio seguramente, y de ella han de haber recibido muchas de las del conocimiento que tenían los apóstoles, seguramente de la infancia, seguramente de estos detalles que Jesús se los haya contado, y algunos a lo mejor se los contó María. Estoy solamente asumiendo. Pero la predicación del evangelio fue establecida por quienes, los discípulos. La gran comisión, ¿quiénes la recibieron? Ellos. Así que se sobreentiende que esto era una lección para sus discípulos, y nos está enseñando esto a nosotros, hermano, que no podemos descuidarnos o distraernos de nuestro ministerio. Discípulos, quiero que entiendan, ustedes son mi familia. Un día ustedes van a llevar esto y no se deben descuidar del llamado que yo tengo. Este reino es espiritual y esta familia que estamos formando es espiritual. Y hace eco de lo que dice Nehemías 6, versículo 1 al 13. Hay muchos pasajes que pueden complementar esto. Sin embargo, este es característico. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Se está restaurando Jerusalén, se está restaurando los muros, se están restaurando el templo, y llegan enemigos de Israel, enemigos de Nehemías, y lo envían y le dicen: vengamos y reunámonos. Y mire la respuesta de Nehemías: y les envié mensajeros. No fue él, les envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Esta palabra, esta expresión, es importante que la tengamos. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Si lo invitan a una fiesta un domingo en la mañana, si lo invitan cuando usted tiene un compromiso con el Señor, ¿cuál va a ser la respuesta? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Porque su enemigo
sus enemigos lo quieran afuera, aunque sean su madre y sus hermanos. La misma María. Usted y yo deberíamos aprender de los hombres de Dios. Entonces, saber es una concepción. Yo hago una gran obra y no puedo descuidarla. Eso está diciendo, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Y los ve ahí. ¿Y qué les dice? Nos da la definición de una nueva familia. A los discípulos le está dando mensaje, le está diciendo, sí, ustedes han dejado su familia. Los mismos discípulos dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo atrás. ¿Tendremos recompensa? Sí, van a tener recompensa. Discípulos, ustedes han dejado, yo también he dejado mi familia. Ahora juntos formamos una nueva familia. Y esa es la definición de la familia espiritual de Cristo. ¿Cuál es? Lo que dice el versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La familia espiritual de Jesús, ¿cuál es? No son las multitudes, no son los escribas, y aún la familia carnal de Jesús, sino los que hacen la voluntad del Padre.